Muy bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de Daf Yomi de hoy. Hoy estamos en el Daf Vav Amud Aleph y acabaremos al final del Daf Vav Amud Bet. Sí, son dos amudim bastante interesantes que tratan de temas, algunos un poco sorprendentes. Y bueno, vamos a empezar compartiendo la página de la Gemara para que todo el mundo la tenga a la vista. Aquí tengo para ver yo quién está participando y si alguien escribe alguna pregunta. Ya tenemos todo listo, así que vamos desde otra a comenzar nuestra clase de hoy. Muy bien, nos quedamos ayer, habíamos estado viendo el día que habla sobre los Isurim, sobre los sufrimientos, una subida un poco larga y un poco a veces complicada de entender. Vamos a empezar entonces en el Daf Bet, donde he marcado, en el Daf Bab Amud Aleph, perdón, donde he marcado ahí en el texto que tenéis delante vuestro. Y dice así: Tania Abba Binyamin Omer. Te enseñó una veraitá, Abba Binyamin dice: Il male ni tena reshut le'ayin lirot. Dice: si fuera que se nos diese permiso al ojo humano para ver, es decir, tuviésemos la posibilidad de ver qué, todo aquello que no vemos, todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. En Kol Beria Yehola la Amod ni Penea Mazikin. Nadie podría soportar la presencia de los Mazikin, por el miedo atroz que esos últimos le infundirían. Amaravalle dijo a Valle: Inhu nefishe minan vekaime alan kikisla leugia. Ellos son más numerosos que nosotros y están a nuestro alrededor como una zanja en torno a un montículo. Amar Rabuna, dijo Rabuna: Kol had vehad minan alpa veribebeta mimine. Cada uno de nosotros tiene 1000 mazikin a su izquierda y 10.000 a su derecha. Amarraba, dijo Raba: Hay dujaka de habe bekala minai huabe. Dice: la estrechez que se siente en las clases que se dictan en Shabbat, ¿sí? Eso es lo que se llama el kala, es decir, cuando la gente iba a la derashá del Rab en Shabbat, dice, y la gente estaba muy apretada porque había mucha gente, dice, esa estrechez proviene de ellos. Dice, Hane Birke de Shalhe Minayu. Dice, el cansancio excesivo en las rodillas es causado también por ellos. Hane Mane de Rabanan Dibelo Mejufia Didehu. El rápido desgaste de las vestimentas de los estudiosos de la Torá, a pesar de que no realizan labores físicas, es el resultado de la fricción de esta ropa con los mazdikim, pues van y se sientan junto a los estudiosos de la Torá. Hane Karae de Minakpan Minaihu. Y ellos son los causantes también de que las piernas se tengan heridas y se las tienen por un tropiezo. Dice, Haiman de Bae Lemedalehu. Dice, y aquel que quiere conocer y comprobar la presencia de estos mazikim, de estos seres espirituales que están ahí para dañar a la persona. Dice, Lete Kitma Nehila de Venedar a Purie. Dice que tome ceniza tamizada y la esparza alrededor de su cama antes de irse a dormir. Ubesafra, Haze ki karae de Tarnegola. Y por la mañana podrá observar cómo alrededor de la cama, en esas cenizas que dejó, va a encontrar huellas semejantes a las que dejan las patas de un gallo. Porque aclara aquí Rashid, dice, porque las piernas de los masikim se parecen a las patas de los gallos. Haiman de Bae Lemehizinhu. Ah, y aquí hay persona que desea verlos. ¿Cómo tiene que hacer? Lite, Shiliata, Deshunreta, Ujmeta, Batujmeta. Atención, hay que empezar a buscar todos estos ingredientes. Veremos después si hay que buscarlos o no. Dice, tiene que tomar la placenta del feto de una gata negra, hija de una gata negra. Bujreta, Bujreta, que además sea primogénita, hija de primogénita. Velikle, Benura, Velishjake. Y a continuación que queme la placenta en el fuego y la triture. Velimle ene mine, y se ponga un poco de esas cenizas en los ojos. Vejazule, y entonces va a ser capaz de poder ver a estos mazikim. Y los verá.
Dice, Belishdeye Begovta de Farzela. Ahora, después, estas cenizas y toda esta preparación la tienen que poner, lo que sobró, en un tubo de hierro. Belichteme Begushpanka de Farzela. Y que lo cierre con un sello de hierro. Dilma, Ganvi Mine. No vaya a ser que estos mazikin vengan a robárselo. Dice, Belachtom Pume Kieji de la Litzak. Igualmente, que durante el proceso cierre bien su boca, a fin de no sufrir ningún tipo de daño. Rabbebai Barabaye Abadaji Bejaza Beitzak. Es decir, Rabbi Barabaye realizó este procedimiento y vio a los mazikin y resultó perjudicado. Entonces vinieron los sabios, tuvieron compasión de él y entonces se curó. O sea, pidieron misericordia por él. Bien, bueno, es un tema un poco extraño, un poco complicado ese tema de los mazikin. Bien, pero la Gemara lo trae, puesto que habíamos estado hablando de los mazikin cuando Rabbi Yossi había entrado en esa ruina para poder rezar sin que le molestase. Dice Tanya Abba Binyamin Omer, se enseñó en una veraita, dice Abba Binyamin, en tefilá shel Adam nishmat ela bebet haKnesset. Dice, la tefilá de la persona no se escucha en el cielo a menos que la realice en el Bet HaKnesset. Sheneemar, pues está dicho en el versículo, Lishmoa el harina ve la tefilá. Dice, y atiende el rezo de su siervo y su súplica a Hashem, Dios mío, para escuchar el canto y el rezo. Rina es el canto, tefilá es el rezo. Y este versículo está en el libro de Melahim y dice, de aquí se aprende, Bimkom Rina Sham te tefilá, que en el lugar donde se hacen los cánticos a Kadosh Baruj Hu, es decir, que la gente reza todos juntos cantando de una manera agradable y bonita, entonces ahí es donde se debe realizar la tefilá, que es la plegaria de la mida. Este lugar es el Bet HaKnesset, ya que es donde los congregantes alaban a Hashem entonando melodías agradables. Amar Rabin Bar Rab Ada, Amar Rabbi Ishak. Dijo Rabin Bar Rab Ada en nombre de Rabbi Ishak, Menaim Shakadosh Baruj Hu, Matsui Bebet HaKnesset. ¿Cómo sabemos que Kadosh Baruj Hu, la presencia divina, se encuentra en el Bet HaKnesset? Sheneemar, dice el versículo en Tehilim, Elohim Nitzav Ba'adat El. Dice, Dios está presente en la congregación divina. ¿Qué es lo que va a analizar la Gemara para entender este dicho? Va a analizar el significado de la palabra Adá, Edat. ¿Sí? Entonces dice, el término Adat, que él se puede explicar a modo de derashá, como la casa de reunión de Hashem, o sea, el Bet HaKnesset, que es el lugar donde las personas suelen ir a reunirse con Hashem para rezarle. Según esto se aprende que del versículo de Kadosh Baruj Hu siempre está presente en el Bet HaKnesset. Vamos a avanzar un poquito más aquí. Estamos aquí. Hemos empezado esta membra. Bien, y estamos por aquí. Muy bien, aquí estamos. Ahora dice, sigue la membra y pregunta, ¿de dónde se aprende, de qué versículo se aprende que cuando 10 hombres rezan juntos, la Shejina está con ellos? Pues está dicho en el versículo, Elohim Nitzav Ba'adatel, este mismo versículo que habla sobre que Hashem se encuentra en la congregación divina. Dice, la congregación, Adá, se refiere a un grupo de 10 hombres. ¿Y de dónde aprendemos esto? Lo aprendemos del Tanaj, del Sefer Torah, de la historia de los espías enviados por Moshe a explorar la tierra de Israel. Moshe envía 12 exploradores a explorar la tierra de Israel, uno por cada tribu. ¿Y qué es lo que resulta finalmente? Que cuando vuelven hay 10 que dan un informe negativo sobre la tierra y 2 únicamente que dan un informe positivo. Cuando Hashem viene a recriminar o a quejarse frente a Moshe de qué es este pueblo que tiene por delante, entonces le dice Hashem a Moshe, Admatala Edah Azot, ¿hasta cuándo esta congregación perversa o esta congregación mala
¿sí? Entonces, de ahí se aprende que estos 10 son considerados como toda la congregación y por eso de ahí nace el número de 10 para formar un minyan. Umenain lishlosha, shiyoshvim, bedin, sheshachinai mahem. ¿Y de qué versículo se aprende que cuando 3 jueces se sientan a juzgar, la Shekhinah está con ellos? Sheneemar, pues está dicho, Bekerev Elohim Yishpot. Dice el versículo en Malají. Dice el versículo en Malají y dice, en el seno de los jueces, él juzgará. Bien. Entonces dice, Umenaim lishnaim sheyoshvim beoskim batorah sheshechinai mahem. ¿De dónde se aprende que aunque sean 2 personas que se sientan para estudiar Torah entre ellas, la Shekhinah está con ellas? Shenemar, pues, dice, Asnit veru yir'e Hashem ish el re'eu vayakshev Hashem vayishma. Es decir, entonces conversarán los temerosos de Dios uno con su compañero. Y entonces Hashem prestará atención y escuchará. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuántas personas hay aquí? Un hombre con su compañero, es decir, por lo menos hay 2. ¿Y qué es lo que está haciendo Hashem? Está prestando atención y está escuchando. Y sigue el versículo y dice, y lo escribirá en el libro de los recuerdos ante él, ¿sí? Para aquellos que son temerosos de Dios y que piensan en su nombre. Bien, entonces aquí vemos que cuando son 2 también, Akadosh Baruj Hu está pendiente de ello. Ahora dice, Mayur Joshebeshemo, ¿qué significa la expresión que hay al final del versículo que dice para quienes piensan en su nombre? Es decir, ¿a quién le promete Hashem esta recompensa mencionada al final de este versículo? Amar Rabashi, dijo Rabashi, Hashab Adam la Asod Mitzvah, Venenas Velo Asa. Dice, si una persona pensó en cumplir con una mitzvah y ocurrió una circunstancia de fuerza mayor y no pudo cumplir con la mitzvah, entonces aún así a Kadosh Baruj Hu le considera como si lo hubiera realizado. Por eso dice Uljosheve Shemo, aquellos que piensan en su nombre, es decir, que incluso con que tengan el pensamiento de cumplir con una mitzvah en el nombre de Hashem, Hashem ya se la tiene en cuenta. Ahora dice la Gemara y continúa diciendo, Umenaim shafiru echashi yosheve osek batorah shechinaimo. ¿De dónde sabemos que aunque sea una sola persona que se sienta y está estudiando Torah, la presencia divina está con él? Pues dice el versículo, Sheneemar, Bechol hamakom asher azkir et shemi, abo eleja, uberachtija, dice la Torah en el libro de Shemot, en todo lugar donde vayas a pronunciar mi nombre, a mencionar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pues al estar escrito a ti en circular, es decir, a una sola persona, esa sola persona que estaba estudiando y mencionando el nombre de Dios en su estudio, Akadosh Baruj Hu también va a estar ahí presente y lo va a estar acompañando. Ahora vamos a hacer el estudio inverso. Si hemos llegado a la conclusión de que con uno solo ya está la presencia divina, entonces yo no necesito que me especifiquen con 2, con 3, con 4, con 5, con 10. Si con uno ya está la presencia divina, seguro que con 2 también, y con 3, y con 10. Entonces, ¿por qué hay tanto detalle desde 10 para abajo? Dice, Veji meachad de afilujad tre mi baile. Es decir, si ya hemos aprendido de un versículo que incluso cuando uno solo está estudiando Torah, la Shekhinah lo acompaña, ¿para qué se necesita otro versículo que nos enseñe que cuando 2 estudian juntos, la Shekhinah reposa sobre ellos? Si para uno solo la Shekhinah está presente, para 2 es 1 y 1, es decir, la Shekhinah estaría presente para cada uno de ellos. Entonces responde, la Gemara dice, Tre mikatban milaihu besefer azichronot. Dice, no, ¿la diferencia cuál es? Cuando 2 personas estudian juntas, cuenta con una ventaja. Sus palabras quedan anotadas en el libro de los recuerdos. Como está escrito, Vaikatev besefer zikaron lefanav, que escribe en el libro de los recuerdos delante de él. Had lo mi katvan mile besefer zichronot. Pero cuando uno estudia solo, entonces la Shekhinah sí está con él, pero sus palabras no se anotan en el libro de los recuerdos. Dice, pero si ya aprendimos que con 2 la presencia divina está, y además se escribe en el libro de los recuerdos, ¿para qué se necesita otro versículo que nos enseña que la Shekhinah también reposa sobre 3 jueces que se sientan a juzgar? Responde la Gemara y dice, Maude tema, ¿qué podrías llegar a pensar? Dina Shelama Be'almahu. Dice, la realización de un juicio no tiene el mismo nivel
de importancia que el estudio de Torah, ya que se trata de un simple procedimiento para hacer la paz entre los litigantes. Velo atie Shejina, y que en consecuencia la Shejina no estará presente en el juicio. Kamash Malan, por eso fue necesario enseñarlo, ven y escucha y aprende de ello, de Dinaname Hainu Torah, que un juicio también se considera estudio de Torah y que la Shejina también está presente ahí. De Jimeajar de Afilu Betlata, Asara mi valle. Dice, pero si ya hemos concluido que con 3 la presencia divina está, entonces, ¿para qué es necesario enseñarme que con 10, un versículo que me dice que con 10 también la presencia divina está presente? Asara kadma shechina atia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso de 10 personas que se reúnen para rezar, la Shejina se adelanta y llega al lugar aún antes de que lleguen. Plata ad yeta de yadbe. Mientras que en el caso de los 3 jueces, la Shejina no llega hasta que todos ellos se sienten a juzgar. Ahora dice, una parte muy interesante del estudio de hoy, dice, Amar Rabbi Abin bar Rabada, Amar Rabbi Ishak. Dijo Rabbi Abin Barada en nombre de Rabbi Ishak. Menayin, ¿de dónde se aprende? Shakadosh Baruchu maniach tefilín, que Kadosh Baruchu se pone los tefilín. ¿Sí? Sheneemar, Nishba Hashem bimino ubizroa uzo. Dice el versículo, ha jurado Hashem por su diestra y por su brazo poderoso. Bimino zotorá. En este contexto vamos a entender así. Por su mano derecha se refiere a la Torá. Sheneemar, mimino eshdat lamo. Dice la parashá de Bezot Berajá, la última parashá de la Torá. Dice, de su diestra fue entregada ley de fuego, que es una ley de fuego, es la Torá. Lamo para su pueblo, para ellos. Ubizroa usó el utefilín. Y en el versículo anterior, ¿a qué se refiere el zeroa usó? Es decir, su brazo poderoso. Se refiere a los tefilim, sheneemar, Hashemos le amo iten. Dice el versículo que Hashem concede poder a su pueblo. Vamos a demostrar entonces que el poder al que hace alusión el versículo se refiere a los tefilim. Menaim Shatefilim Ozhem le Israel. ¿Y de dónde se aprende que los tefilín constituyen un poder para Israel? Dichtiv, Verau Kolame Ares, Kishem Hashem Nikra Aleja, Veyareu Mimeka. Dice el versículo en Devarim que todas las naciones de la tierra verán que el nombre de Hashem es invocado en ti y tendrán miedo de ti, temerán de ti. Bretaña. Y con respecto al significado del versículo, se enseñó en una veraitá que dice, Rabbi Eliezer Agadolomer, Rabbi Eliezer el Grande dice, Elu tefilim shebarrosh, se refiere a los tefilim de la cabeza, ese versículo se refiere al tefilim de la cabeza, ya que gracias a él, la presencia divina reposa sobre el judío, infundiendo temor al no judío, que lo observa. Vemos pues que el brazo poderoso de Hashem nos sugiere que él se pone tefilim. Amarle Rav Nachman bar Yitzhak, le Rav Hiyya bar Abin. Bueno, primero hay que aclarar un punto muy importante. Es decir, cuando hablamos que la Gemara nos dice que Hashem pone tefilín, evidentemente la Gemara no piensa que Hashem tenga brazos para poner la tefilín, ni cabeza para poner el tefilín de la cabeza. Bien, vamos a ver que se refiere más bien a otro tipo de conceptos. Un concepto un poco más espiritual. ¿De acuerdo? Pero en ningún momento tenemos que entender las palabras de la Gemara de una manera literal, pensando que Hashem tiene brazos o tiene cabeza para poder utilizar los tefilín. Estamos por aquí. Muy bien. Estamos por aquí. Ahora dice, Amarle Rav Nachman bar Yitzhak le Rabbi Hiyya bar Abin. Le preguntó Rav Nachman bar Yitzhak a Rabbi Hiyya bar Abin. Hane tefilim de mare alma ma ketiv veu. Bueno, ya que es, ok, vale, tiene tefilim. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que ponen los tefilim que usa Kadosh Baruj Hu? Amarle, Vem umi que meja Israel goyechat baares. Les respondió, tiene escrito el versículo, ¿quién es como tú, pueblo de Israel, una nación única en la tierra? Umi mishtabach kucha berihu beshivhayu de Israel. Dice, ¿y acaso
Akadosh Baruj Hu se alaba a sí mismo con los elogios del pueblo de Israel. Rabjía Barabin le respondió, In, sí, ¿por qué? Dichtiv, et Hashem heemarta hayom. Uchtivi, también está escrito, Vashem el mireja hayom. Es decir, dice el versículo en Devarim, como dice, a Hashem has enaltecido hoy, y Hashem te ha enaltecido hoy. Es decir, Marta Ayom, tú lo has enaltecido, y después dice, mireja, él te enaltece. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Dice, Amar la Ema Kadosh Baruj Hu a Israel. Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Israel, Atem asituni hativa ahad baolam. Vosotros me hicisteis la razón de una alabanza única y singular en el mundo. Vani esetchem hativa ahad baolam. Asimismo, yo os haré a vosotros objeto de un elogio único y singular. La Gemara amplía lo que se ha dicho. Atem asituni hativa ahad baolam. Vosotros me hicisteis la razón de una alabanza única en el mundo. Sheneemar, pues está dicho, Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Puesto que está dicho, escucha Israel, Dios nuestro, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Bien. Es decir, en ese momento nosotros estamos haciendo Hativah Achat. Estamos haciendo un elogio único y singular a Kadosh Baruj Hu. Dice, Bani esetchem Hativah Achat baolam, y yo os haré a vosotros también un elogio único y singular en el mundo. Sheneemar, pues está dicho, Umi Kemeja Israel, Goye Jalbares, ¿quién es como tu pueblo Israel, nación única en la tierra? Vemos pues que efectivamente Hashem se enaltece a sí mismo con los elogios del pueblo de Israel. La Gemara continúa con el tema del contenido de los tefilim de Hashem. Y dice, dado que un tefilim de la cabeza consta de 4 parashiot, ¿sí? Cada una colocada en un compartimento diferente, Amar le Rabaja, Bere de Rabba le Rabashi. Le preguntó Rabaja, el hijo de Rabba, a Rabashi, y dijo, Taniach Bejad Beta, Bishar Beta, es decir, Bishar Beta Mai. Dice, ya fue aclarado lo que está escrito en uno de los compartimentos. Es decir, quién es como tu pueblo Israel, un pueblo único en la tierra. Pero en los otros 3 compartimentos, ¿qué está escrito? Amarle le respondió Rabashi, en los otros compartimentos están escritos los siguientes versículos que también constituyen elogios al pueblo de Israel. Dice, Kimigoy Gadol, es decir, pues no, ¿quién es una nación grande como tú? Que tiene a Hashem cercano a él. El tercero, perdón, dice, Umigo Gadol, y qué gran nación hay. Es decir, ese está en Devarim 4.8. Y después dice, Ashreja Israel, dichoso eres Israel, mi jamoja anno shabashem, magen ezreja. Y por último dice, oh Anisa Elohim, ¿acaso Dios obró milagros? Lavó la caja de Logoy, Mikerev Goy, para venir a tomar un pueblo entre otro pueblo. Bemasot, Beototu, Bemofetim, con milagros, con maravillas, con cosas maravillosas. ¿Sí? Entonces esos son los 4 versículos que aparecen en el tefilín de la cabeza de Akadosh Baruj Hu, las 4 parashiot. Entonces dice, y aquí, Nefisheleu tuve bate. Que si es así, ¿sí? Hay demasiados compartimentos en el tefilín de Hashem. ¿Por qué? Ya tendría suficiente con menos batim. Ela, Kimigoy Gadol, Umigoy Gadol, de Damián, Lejade de Bejad Beta. Dice, no, lo que pasa que es que el versículo que dice, pues qué gran nación, perdón, pues qué gran nación. Y el versículo que dice, ¿y quién es como tú, pueblo Israel? También se encuentran en un solo compartimento. Ahora, O Anisa Elohim, la Bejad Beta, el versículo que dice, ¿acaso Dios obró milagros, ¿sí? Para sacar un pueblo de entre otro pueblo? Ese va en otra cajita. Ultiteja Elión, Bejad Beta. Y el versículo, y para ponerte por encima de todos los pueblos, también está colocado en un solo compartimento. Resulta pues que el tefilín de Hashem también consta de 4
compartimentos. Pasamos al Dav Vav Amud Bet. Dice, Bejuleu, y todo esto, que tibe beadre, es decir, todos estos versículos están escritos en el tefilín de su brazo, en una cavidad. Es decir, sabemos que nosotros, el tefilín de la cabeza, lo que pasa que es que está dividido en cuatro compartimentos. En cada compartimento se mete una de las 4 parashiot de la puesta de los tefilín. Bien, entonces dicen, para el chico, sí, todo está bien. ¿Por qué? Porque perdón, para la cabeza, cada uno de estos pesuquín va en un compartimento. Pero en el brazo, ¿qué es lo que pasa? Entonces todos ellos van en un solo pergamino y se pone todo junto en el tefilín del brazo. Ahora sigue la Gemara y expone otra enseñanza de Rabín Bar Rabada en nombre de Rabí Ishak. Llama Rabín Bar Rabada a Rabí Ishak. Dijo Rabín Bar Rabada en nombre de Rabí Ishak. Kola Ragila Bole Beta Knesset, Velo Ba Yomejad, aquella persona que tiene costumbre de ir al Beta Knesset, que suele ir al Beta Knesset diariamente y no asiste un día. Akadosh Baruj Hu Mashil Bo. Akadosh Baruj Hu pregunta, ¿y qué pasó con este que no vino hoy? Es decir, como que le echa de menos. Shenemar, Ki mi bajem yere Hashem shomea bekol abdo. Como dice el versículo, ¿quién de entre vosotros es temeroso de Hashem y escucha la voz de su siervo? Asher halach hashechim ve'en no galo. Sigue el versículo y dice que anduvo en la oscuridad y no tiene brillo. Es decir, Hashem indaga las razones por las que la persona se fue hoy por la oscuridad, ausentándose del Beta Knesset. Imlit bar mizvah halach no galo. Si dejó de ir por un tema de una misvah, entonces tiene brillo. Es decir, actuó correctamente. Veimlet bar reshut halach en no galo. Pero si se fue para algo ajeno, es decir, por su propio interés personal, pues no tiene brillo. La Gemara interpreta al final del versículo. Dice, Yiftach Beshem Hashem, que confía en el nombre de Hashem. Maitama, ¿por qué dice esto? ¿Cuál es la razón por la que se afirma que esa persona no tiene brillo? Ya que tal vez se trata de una persona que no asistió al Beta Knesset por la necesidad de ir a buscar su sustento. Es decir, todos tenemos que trabajar, ¿verdad? A lo mejor por eso no puede ir al Beta Knesset. Mishun de Habale Litboach Beshem Hashem Velo Batach. Porque la persona tenía que haber tenido confianza en el nombre de Hashem o en Hashem y le concedió y que le concediera lo que precisaba sin necesidad de faltar a la sinagoga y no confió. Y por eso dice que Yirtach Beshem Hashem, el hombre que tiene confianza en Hashem. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה 10 מiyad הוא כועס. En el momento en el que el Kadosh Baruj Hu llega al Beta Knesset porque van a rezar y se encuentra que no hay minyan, no hay 10 personas, entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente se enfada. Ahora, Shenemar, Madua Bati, Ben Ish, Karati Ben One, ¿de dónde lo sabemos? Lo sabemos del versículo que dice, ¿por qué vine y no encontré a ninguna persona? ¿Por qué llamé y no hay nadie que responda? Es decir, no hay 10 hombres, no hay minyan para responder al Kadish y a la Kedushá, es decir, cuando decimos en la tefilá, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Amar Rabbi Helbo, Amar Rabuna, dijo Rab Helbo en nombre de Rabuna, Kola Kaboyamakom Litfilato, Elohe Abraham Beozro. Toda aquella persona que fija un lugar, un espacio fijo para hacer su tefilá, el Dios de Abraham lo ayuda, tal como Dios solía ayudar a Abraham por fijar un lugar para su tefilá. Es decir, dice Urshemet, Omrimlo, cuando la persona fallece, se dice sobre él, Anab, Hasid, Mitalmidav Shel Abraham Avinu. Ay, esta persona tan humilde, ay, esta persona tan devota, que era de los discípulos de Abraham Avinu, ya no está con nosotros. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Dice que Abraham Avinu siempre rezaba a Kadosh Baruj Hu en el mismo lugar. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos cuando
Hashem le dijo a Abraham que iba a destruir Sedom y Amorá. Después de que Abraham negociase, llegó un momento en el que Abraham se fue y nos dice que a la mañana siguiente se levantó Abraham y estuvo en el mismo lugar donde había estado rezando el día anterior frente a Kadosh Baruj. Y ahí ya empezaron a ver el humo y la destrucción que empezaba a haber en las ciudades. Muy bien. Abraham vio cómo se elevaba el humo, como el humo del horno. Y entonces entendió que Hashem había castigado a las ciudades de Edom y Amora. Muy bien. Seguimos entonces. Y dice, Amar Rabbi Jelbo, Amar Rabuna. Dijo Rabbi Jelbo el nombre de Rabuna. Eso lo dijimos, es como un alumno de Abraham Avinu. ¿Sí? Y cuando muere, ahí es donde nos habíamos quedado, cuando esa persona fallece, entonces decimos, ay de aquella persona que fue tan humilde. ¿Sí? Y hay de esa persona que seguramente unos de Abraham vino. Entonces dice, Abraham vino menalan de Kabamakom. ¿Y cómo sabemos que nuestro patriarca Abraham había fijado un lugar fijo para estudiar? La Gemara responde y dice, Dichti, puesto que está escrito, Vayashkem Abraham Baboker, el Amakom Asheramat Sham. Dice la Torá que Abraham se levantó temprano por la mañana y se puso en el lugar donde había estado el día anterior. Ven Amidá era tefila. Y cuando la Torá se refiere a Amidá, se refiere al momento en el que se hace tefila. Sheneemar, vayamos Pinjas, Vaitpaleel. Pues dice el libro de Tehilim que Pinjas se puso de pie y rezó. Vemos que Abraham regresó al mismo lugar en el que había rezado a Dios, donde estuvo de pie para volver a rezar. Muy bien, seguimos y dice, Amar Rabbi Jelbo, dijo Rabbi Jelbo, Amar Rabuna, el nombre de Rabuna. Ayotemi beta keneset al yafsia pesia gasa. Que con una persona sale del beta keneset, que no camine con pasos largos. ¿Por qué? Porque daría la impresión de que la persona no quiere permanecer en la sinagoga y entonces se quiere ir rápido. Amar a Valle, lo amarán ela le mefak. Es decir, Abaye que dijo, esto lo dijimos salvo en lo que representa la salida. Pero cuando estamos hablando de llegar a la sinagoga, ela, le meal, mizva, le mihar. Pero cuando uno está caminando hacia la sinagoga, al contrario, es una mizvah apresurarse para llegar a la tefilá. Sheneemar, pues está dicho, Nirdefa la da'at Hashem. Dice el versículo en Osea, dice, sabremos que hemos de perseguir para conocer a Hashem. De este versículo se entiende que es una misma apresurarse para ocuparse del estudio, de aquello que nos acerca a Kadosh Baruj. Amar Rebizera dijo Rebizera, Meresh kihava hazena lehu le rabanan, de karrahate le pirka de Shabta. Dice, al principio, cuando yo veía a los sabios que corrían en Shabbat para llegar a la clase de Torah, amena ka mejalian rabanan Shabta. Entonces, ¿yo qué pensaba? Los sabios están profanando Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat estaban corriendo, en lugar de tener un paso tranquilo, estaban corriendo. Entonces, que van Dishma'ana leha de Rabbi Tanhum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, pero cuando escuché lo que dijo Rabbi Tanhum, que enseñó en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, Leolam, es decir, que la persona siempre, Yarutz Adam Midbar Alaha, Va'afilu Beshabbat, que la persona debe apresurarse para estudiar algo que tiene que ver con la halajá, incluso que sea Shabbat. Shenemar, como está dicho, Hashem y Elehu que Arié, Ishag Vegomer. Es decir, dice el versículo, detrás de Hashem irán como si un león rugiera. Ananame rehatna. Incluye Rabzera, por tanto, y dice, yo corro también en Shabbat para estudiar al rey. Para estudiar Torah, perdón. Ahora la Gemara menciona una enseñanza de Rabzera en la que se refleja la importancia de apresurarse para ir al estudio de la Torah. Además, Rabzera, dijo Rabzera, dice, Agra de Pirka Rihat. Es decir, la recompensa que Hashem concede a las personas por asistir a una clase de Torah se debe principalmente al hecho de correr para llegar a la clase, y no tanto por el estudio en sí, ya que la mayoría de los que escuchan la clase no entienden suficiente como para retenerla
y repetirla posteriormente. Es decir, los sabios saben que cuando se va a una clase, no todo el mundo está en capacidad de entender la profundidad de la clase, de lo que se está enseñando. Dice, pero de todas formas, la recompensa por haberse tomado la molestia de llegar al momento del estudio, eso es lo que hace que valga la pena. Entonces dice, la recompensa de Hashem, que Hashem le concede a las personas por asistir a una clase de Torah, se debe principalmente al hecho de correr para llegar a la clase, y no tanto por el estudio en sí, ya que la mayoría de los que escuchan la clase no la entienden lo suficiente, y entonces tendrán que repetirla posteriormente. Otros sabios, es decir, que no es ni Rabdera ni Rababina, ¿sí? Ninguno de los sabios que estábamos en el Betadín primero, dice, Valle dijo a Dujaka, la recompensa que se recibe por asistir a la clase de Kala, que habíamos dicho que era la de la Shah del sábado, ¿sí? La recompensa, ¿cuál es? ¿Por qué recibimos una recompensa? Por la estrechez. ¿Por qué? Porque venía mucha gente al Beta Knesset y era la causa de que se estuviese muy apretado, y entonces se recibía más recompensa por haberse apretado y por haber llegado que por el estudio en sí. Ahora dice, Amar Raba, dijo Raba, Agra, Dishmata, Svara. La recompensa que se recibe por el estudio de un asunto lógico de la Torah oral se debe principalmente al esfuerzo que se realiza al tratar de entender el razonamiento del tema en cuestión. Es decir, más que la recompensa que da el estudio en sí, es la recompensa que uno obtiene por haberse esforzado en entender en profundidad lo que se está estudiando. Amar Raspapa, dijo Raspapa, Agra debe Tamia Shetikuta. La recompensa que se recibe por ir a la casa de un doliente, de una persona que está en duelo, para consolarlo. ¿Por qué Hashem nos da una recompensa por ello? Porque sabemos estar ahí, mantenernos en silencio, hasta que el último inicie una conversación, más que empezar a decir palabras de consuelo. Porque así nos enseñan los sabios en la Halajá, que cuando una persona va a consolar a una persona que está de luto, y especialmente en los 3 primeros días de los 7 días de luto, la persona no debe adelantar el saludo al enlutado, sino esperar que el enlutado le hable a él. Amar Marzutra, dijo Marzutra, Agra de Ta'anita Tzidketa. La recompensa que se recibe por un día de ayuno se debe principalmente a la tzedaká que se entrega a los pobres que ayunaron ese día, más que por el ayuno en sí. Es decir, más que por ayunar, ¿sí? Yo recibo recompensa por el hecho de dar tzedaká en ese día, que después va a servir a los pobres que también estuvieron ayunando. Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Agra de Hespeda de Luye. La recompensa que se recibe por pronunciar un esped se debe principalmente por elevar la voz con un tono de lamentación y aflicción, generando así el llanto de los oyentes más que por su contenido. Es decir, cuando una persona fallece lo alenu, antes de enterrarlo se hace el esped, es decir, se viene a hablar sobre las cosas que esta persona hizo durante su vida. Ahora, más que por lo que uno dice, el contenido de lo que uno dice, ¿sí? La recompensa que uno recibe por haber hecho un esped, ¿cuál es? Si pudo poner una voz de lamento que despertó en las personas un sentimiento también de lamento y que les hizo llorar por el difunto, más que eso le da más recompensa a la persona que el contenido mismo de lo que vaya a decir. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Agra de Behilula Mile. La recompensa que se recibe por asistir a una boda se debe principalmente a las palabras que se pronuncian para alegrar al novio. Ahora, hablando del novio, después vamos a tener otra enseñanza sobre la importancia de alegrar al novio. Ahora sigue la Gemara y retoma el tema del Beta Knesset. Y dice, Amar Rabuna, dijo Rabuna, Kola mitpalela jorebe Beta Knesset, Nikra Rasha. Todo aquel que reza detrás de un Beta Knesset se denomina malvado, pues causa la impresión de renegar de aquel a quien le rezan los congregantes. Es decir, no estamos hablando que se sienta en la última fila, ¿bien? Sino que estamos hablando que si aquí está la pared del Beta Knesset y el Beta Knesset va así, la persona está rezando detrás, ¿sí? Detrás del Beta Knesset.
Entonces, se le llama Rasha. ¿Cómo lo sabemos? Dichtiv, Sabir Reshaim Yitalahun. Alrededor caminan los malvados. Estas palabras aluden a las personas que en lugar de entrar, ¿sí?, rezan detrás o alrededor del Beta Knesset. Y Abaye especifica. Amar Abaye, dijo Abaye, lo ameran ela de lo mejada la pe leve kenishah. Perdón. Dice, no decimos que una persona es considerada malvada, salvo cuando ésta nos orienta en dirección al Beta Knesset. Abal mejada la pe leve kenishah letlambe. Pero si la persona se orienta en dirección al Beta Knesset, no hay inconveniente, ya que está rezando del mismo modo que el resto de los congregantes. La Gemara relata lo que sucedió a alguien que no respondió con esta norma. Dice, Au Gabra, Beka Matzile Ajore Bekenishta. Ocurrió en una ocasión que había un hombre que rezó la mitad de la sinagoga. Veló, Mehadara Pele Bekenishta. Y no se orientó hacia el Beta Knesset. Halaf Eliyahu, Haizde Idme Leve Ketaya. Es decir, en ese momento se le apareció Eliyahu Naví. ¿Y cómo apareció? Apareció disfrazado de un comerciante árabe. Amarle, Kedui Bar Kayemet, Kame Maraj. Entonces le dijo Eliyahu a Naví, a esta persona, parece como si existieran dos autoridades en el universo de la forma en la que te presentas delante de tu amo. ¿Qué es lo que quiso decirle? Quiso decirle Eliyahu Naví con esto, Eliyahu Naví le quiso decir con esto, que por rezar en esa posición, sin orientarse hacia el Bet Knesset, estaba causando la impresión de que Hashem no es la autoridad absoluta y única a la que se debe rezar. Ahora que dice, Shelach Safra Bekatele. Entonces le avisa con una espada y lo mató. ¿Sí? Dado que la cámara citó el versículo que dice, alrededor caminan los malvados, vamos a analizar ahora otra explicación del mismo. Bien, y dice así. Amarle ha'u merrabanan le Rabbibi barabaye. Veamre le Rabbibi le Rab Nachman ben Yitzhak. Es decir, le preguntaron los sabios del Beta Midrash a Rabbi Yosef bar Abaye, ¿sí? Perdón. Sí. Le preguntó uno de los sabios a Rabbi Bibi Barabaye, y otros opinan que fue Rab Bebai quien preguntó a Rab Nachman bar Yitzhak. Dice, Mai kerum zulut livne Adam. ¿Qué es lo que significa el versículo que dice Kurut Livne Adam? Es decir, por Kerum Zulut por el hombre. Vamos a ver ahora cuál es la explicación exacta. Dice, Amarle le respondió, puesto que Kerum denota altura y Zulut menosprecio. Se interpreta que el versículo hace alusión, Elu devarim sheomdim berumo shel olam, aquellos asuntos que se encuentran en lo más alto del mundo, como la tefilá que sube al cielo, Ubne Adam mezalzelim bahen, y los seres humanos la desprecian. Es decir, Kerum Zulut, es decir, Kerum viene de la palabra Ram. Ram es algo que es elevado. Y Zulut viene de Zol, algo que es bajo, algo que es barato incluso, ¿verdad? Entonces dice, Kerum Zulut Livne Adam. Es decir, aquello que es elevado y que los Bene Adam los hacen Zulut, lo hacen Zol, lo desprecian. ¿Qué es eso que es elevado y que los hombres desprecian? Entonces se refiere a la tefila. Ahora dice Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar, de Amri Tarbayo. Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar dicen ambos. Que van, Shenistarech Adam la briot. Cuando una persona necesita ayuda económica de la gente, Panav Nishtanot Kikerum. Es decir, cuando esta circunstancia se da, el rostro de esta persona que necesita ayuda de las otras personas, la tonalidad de su rostro cambia como el Kerum. Sheneemar Kerum Zulut Livne Adam, pues así dice el versículo, como vimos, el término Zulut denota menosprecio. Seguidamente, la Gemara cita la interpretación del término Kerum según esta última opinión.
Mai Kerum, que significa Kerum, y ata Rab Dimi Amar. Cuando llegó Rab Dimi de la tierra de Israel a Babel, dijo así: Of Echad Yesh Bichreje Ayam, Bekirje Ayam. Ukerum Shemo. Dice, existe un ave en las ciudades del otro lado del mar que se llama Kerum. Bekevan Shehama Zorahat Mitapech Lekama Gebanim. Cuando luce el sol sobre este ave, su aspecto cambia y adopta varias tonalidades. Del mismo modo, cuando una persona necesita favores de la gente, su rostro cambia de color por la vergüenza que siente. Eso es a lo que hace referencia la expresión Kerum Zulut Livneada. Sigue la Gemara y dice así: Rabiami Verebiasi de Amre Tarbayo. Es decir, Rabami y Rabasi ambos dicen que Ilun y Don Bishne Dinim Eshumaim. Es decir, el sufrimiento que experimenta un deudor, sentirse acosado por su acreedor, se asemeja como si fuera condenado a dos castigos, al fuego y al agua. Es decir, estos dos elementos reflejan la reacción que experimenta quien sufre una humillación. Primero se sonroja, que es el fuego, y después palidece, que es el agua. Sheneemar, irkavta enosh le roshenu, banu baesh ubamaim. Dice el versículo en Tehilim: montaste un hombre sobre nuestras cabezas, le roshenu, pasamos por fuego y por agua. Y a modo de derashá, una explicación del versículo dice: se acepta el término le roshenu en su aceptación aramea, cuyo significado es acreedor. De esa manera se interpreta que el versículo se refiere a la persona que es acosada por su acreedor. En ese momento vinimos al fuego y al agua, es decir, nos pusimos rojo y después nos pusimos pálido. La mar Rebijelbo Amar Rabuna, y dijo Rabjelbo en nombre de Rabuna: Leo la miedam zair bitfilatu aminja, que la persona siempre sea cuidadoso de no dejar pasar la tefilá de minja. Shear Eliyahu lonana el bitfilat aminja, puesto que Eliyahu Naví, ¿cuándo es que Hashem escuchó a Eliyahu Naví y fue respondido a Eliyahu Naví? Fue en el momento de la minja. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Sheneemar, Vahiba alota minja, Vayigash Eliyahu Naví Vayomer Vegomer. Dice el Naví, dice, y fue a la hora de la ofrenda de minja, es decir, por la tarde, que se acercó a Eliyahu Naví, el profeta, ¿sí?, para rezarle a Dios y dijo: Aneni, Hashem, Aneni, respóndeme, Dios mío, respóndeme. Y efectivamente Hashem respondió su petición, como se ve en la continuación del versículo que narra este episodio. Es decir, nosotros sabemos que Eliyahu Naví vivió un periodo muy, muy controversial en la historia del pueblo de Israel, hasta el punto que el rey había matado a todos los profetas de Hashem y todo el pueblo se había acercado a la idolatría del Baal. Entonces Eliyahu Naví vino a enfrentarlos y dijo así, convocó a todo el pueblo en el monte Carmel y les dijo: ¿hasta cuándo vais a estar aquí jugando a dos bandas? Al Matayatem Poseim Hashem Seifim. Dijo: si Hashem es Dios, seguirle, y si Baal es Dios, seguirle. Bien, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un concurso. ¿Un concurso de qué? Un concurso de sacrificios. Cogió a los profetas del Baal y les dijo: bueno, ¿sabéis qué? Preparad una ofrenda y vamos a preparar un altar, una ofrenda, y nadie prende fuego. Bien, vais a hacer tefilá, vais a pedir a Baal que mande fuego para consumir la ofrenda, y yo voy a hacer una tefilá a Hashem para que Hashem mande fuego y consuma la oferta. Entonces así hicieron. Al día siguiente habían quedado en el monte Carmel con todo el pueblo de testigos, y los profetas del Baal vinieron y empezaron a construir su altar, y pusieron ahí el animal que habían degollado, y empezaron a gritar desde la mañana, sí, temprano, y empezaron a gritar: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. ¿Qué es lo que pasó? Que estaban ahí todo el día pidiendo a Baal que le responda y no había respuesta. Eliyahu viene y les dice: bueno, ¿sabéis qué? A lo mejor está un poco dormido porque como vive muy alto en las alturas, entonces hay que gritar más fuerte. Y los profetas del Baal gritaban más fuerte, más fuerte. Bien, en realidad nos dicen los sabios, nos traen las Midrashim, que los profetas del Baal habían preparado una trampa. ¿Para qué? Habían hecho para que realmente saliese algo de su petición. ¿Qué habían hecho? Habían cavado un túnel por debajo del altar
y habían puesto ahí a una persona para que cuando él escuchase a los profetas pedir, pudiese prender fuego desde abajo y así el altar se consumiese. Pero ¿qué es lo que pasó? Pasó que una serpiente vino y mientras él estaba ahí durmiendo, esperando a que llegase la mañana, lo mordió y esa persona murió. Y por eso, aunque ellos pedían al Baal o a esta persona que estaba debajo del altar, no podía prenderle fuego. Llegó el momento de la tarde, ¿eh? Y entonces Eliyahu Naví dijo, bueno, ya es suficiente, ya os habéis cansado de llamar, ya está, no más. Cogió su altar, hizo alrededor una zanja con agua, mojó las piedras del altar, es decir, todo lo que era, y las maderas y todo, para que entender que es algo realmente también milagroso, porque eran maderas húmedas, el altar estaba todo mojado, el agua y el fuego no se llevan bien de manera general. Y entonces ahí dijo, llegando al momento de la minjá, Aneni, Hashem, Aneni, respóndeme, Dios mío, respóndeme. Y ahí nos cuenta el Tanaj que dice que cayó un fuego desde el cielo y consumió la ofrenda y el altar y la zanja y todo lo que había alrededor. Y el pueblo exclamó, Hashem Elohim, Hashem Elohim, Dios es realmente el único Dios. Así que eso es lo que pasó con Eliyahu. Y eso fue en el momento de la tarde, cuando él realmente se pidió e inmediatamente fue atendida su petición. Ahora, la Gemara explica por qué Eliyahu Naví dijo 2 veces su plegaria, respóndeme. ¿Por qué Eliyahu Naví tuvo que decir Aneni Hashem, Aneni? Podría haber dicho Aneni Hashem, que tenía que insistir. Dice, respóndeme Hashem o respóndeme. Aneni shetered esh min hashamayim. Entonces, en realidad, Eliyahu le estaba pidiendo 2 cosas. La primera cosa, el primer Aneni, dice que caiga fuego del cielo, ¿sí? Y consuma todo lo que hay en el altar. Y el segundo Aneni es, respóndeme para que la gente no piense que se trata de un acto de hechicería. La Gemara agrega y dice, Rabbi Yohanan Omer, dice Rabbi Yohanan dijo, Asbit filat arbit, incluso en el rezo de arbit hay que ser cuidadoso. Decimos que hay un versículo, perdón, que decimos que dice así, en Tehilim también, dice, sea mi rezo como incienso delante de ti, la elevación de mis manos como la minjá del anochecer. Rab Nachman bar Yitzhak Amar, dijo Rab Nachman bar Yitzhak, Adbit filat shachrit. Entonces también tienes que tener cuidado en la tefilá de shachrit, ¿sí? Sheneemar, porque decimos en el versículo, Hashem, Boker tishma koli, Boker eroch lecha ba'atzapeh. Es decir, dice el versículo en Teilim también, oh Hashem, por la mañana escucha mi voz, por la mañana prepararé este rezo para ti y aguardaré con esperanza. ¿Se entiende de aquí? Que la mañana también es un momento propicio para que el rezo sea respondido. Sigue otra enseñanza de Rabbi Helbo en nombre de Rabuna. Amar Rabbi Helbo, Amar Rabuna. Dijo Rabbi Helbo en nombre de Rabuna. Kol anene mi ciudad Hatán, veno mesameach oto, veno mesamejó, perdón, over bajamisha kolot. Dice, todo aquel que disfruta de una comida, de un banquete nupcial de un novio y una novia, y no lo alegra al novio, y ellas no lo alegran a la novia, transgrede 5 prohibiciones. Es decir, ¿cuáles son estas 5 prohibiciones? Son 5 prohibiciones que se aprenden de 5 voces. Vamos a ver qué es ahora, puesto que está mencionado en el profeta Yirmiyahu sobre la redención. Sheneemar, Kol Sazón, Vekol Simha, Kol Hatán, Vekol Kalá. Así dice el versículo, Kol Omerim Hodu et Hashem Tsebaot. Es decir, en este versículo hay 5 veces la palabra Kol, que es voz. Por eso dice que aquel que no alegra al novio, entonces está incumpliendo 5 voces. Es decir, voz del regocijo, voz de la alegría, voz del novio, voz de la novia, voz de quienes dicen agradecer al Dios de los ejércitos. En este versículo Hashem bendice a su pueblo mencionando 5 veces la palabra voz con respecto a la alegría de los novios, lo que sugiere la gran importancia que tiene alegrar al novio. ¿Veis? Me mejor más dejaró. Y si vino a alegrarlo, ¿cuál es su recompensa? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Zohe la Torah, Shenitna bechamisha kolot.
tiene el mérito de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá también fue entregada con 5 voces, como dice el versículo acerca del acontecimiento de la entrega de la Torá. Vayhi, Bayom HaShlishi fue el tercer día, Biyot que era el momento de la mañana, Vayhi Kolot, Uberakim, Ve'anan Kabed, Alahar, Ve'kol Shofar, Vejule. ¿Sí? Y después dice, Vayhi Kol Shofar, Vejule, Ve Elohim Yanenu, Bekol. Es decir, primero dice que fue el tercer día al amanecer, que hubo voces, relámpagos y una nube espesa sobre el monte, y una potente voz de shofar, y la voz del shofar, etcétera. Moshe hablaba y Dios asistía a su voz. Es decir, la palabra voz o voces en plural, perdón, la palabra voces, ¿sí? Que es al principio de este versículo, es decir, Vahi kolot uberakim, voces, hace referencia al mínimo plural de la palabra voz. Es decir, voz es una sola. ¿Cuál es lo mínimo para que sea plural? Para que sea, se diga voces. Lo mínimo son dos. Entonces ya tenemos dos voces, ¿verdad? Kolot uberakim. Tenemos ya dos voces. Después dice Bekol a shofar, y después dice Vahikol a shofar, y después dice Ve Elohim Yanenu Bekol. Tenemos otras tres, es decir, las dos voces del principio más las tres otras voces, sumo un total de 5 voces. Pregunta la Gemara, dice, Eni, ¿acaso es así? Como tú dices, que la Torah fue entregada solamente con 5 voces. Ve aquí, Bejolam, Roim, Metacolot. Está escrito a continuación que todo el pueblo veía las voces, de donde debemos entender que hubo más voces. Además responde, Otan Kolot de Kodem Matan Torah Habo. Esas voces fueron las previas a la entrega de la Torah, por lo que no se refiere a voces adicionales, sino las mismas voces que se mencionan en los versículos anteriores. Seguimos ya llegando al final del DAF y dice así. Dice Rabbi Abau, Amar dijo Rabbi Abau, que Ilu y Krip Torah. Es decir, quien alegra a un novio es considerado como si hubiese ofrecido una ofrenda de Todá, una ofrenda de agradecimiento. Sheneemar, como dice el versículo, Mevi'in Torah Bet Hashem. Es decir, nosotros traerán una ofrenda de Todá a la casa de Hashem. Vemos que el versículo relaciona la voz de la alegría del novio con el momento de ofrecer el Korban Todá. Rab Nachman bar Yitzhak Amar dijo Rab Nachman bar Yitzhak, que Ilu Bana Ahad mi Jurvot Yerushalayim. Aquel que alegra al novia y a la novia es como si hubiese reconstruido una de las ruinas de Jerusalén. Sheneemar, Ki Ashivet Shevut Haares Karishonah Amar Hashem. Pues dice el versículo, porque haré volver al cautiverio de la tierra como al principio. Así es como dice Hashem. Vemos que el versículo relaciona la reconstrucción de Jerusalén con la voz de la alegría del novio. Otra enseñanza de Rabbi Jelbo en nombre de Rabuna. Llamar Rabbi Jelbo a Rabuna, dijo Rabbi Jelbo en nombre de Rabuna. Kol Adam Sheyeshbo Yirat Shamayim Levaram Nishmaim. Toda persona que tiene temor divino, ¿sí? Temor del cielo, sus palabras son escuchadas, son aceptadas. ¿Cómo sabemos? Porque dice, Sof Davar Akol Sheneemar Nishba et Elohim Yera. Está en desorden, dice Sheneemar, pues dice el versículo, Sof Davar Akol Nishma et Elohim Yera. Es decir, así dice el versículo en Kohelet, dice, al final de todo el asunto, ¿sí? La voz se va a escuchar, Akol Nishma, perdón, todo se va a escuchar, a Dios temerás y sus preceptos guardarás, porque esto es todo el hombre. La Buna lo interpreta así. Al final del asunto, todo se escucha cuando quien habla es un hombre que teme a Dios. Pero analiza el significado del final del versículo. Maikis de Koladam, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? Porque esto es todo el hombre. ¿Sí? Dice, al decir que el temeroso del cielo es todo el hombre, se entiende que quien tiene un valor sumamente elevado. Bien. La Gemara propone 3 interpretaciones en ese sentido. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Amar Akadosh Baruj Hu, Kol Haolam Kulo, Lo Nibra Ela Bishvilde. Es decir,
Todo el mundo entero lo cree únicamente ¿por quién? Por esta persona. Reviaba Barcahana Amar. Rababa Barcahana dijo, Shikul de Keneged Kololam Kulo. Es decir, esta persona tiene una importancia que equivale a la de todo el mundo entero. Rabbi Shimon ben Azai Omer, Rabbi Shimon ben Azai dice, Ibrele Rabbi Shimon ben Zomá Omer. Y hay algunos que dicen que fue Rabbi Shimon ben Zomá el que dijo. Kola olam kulo, lo nibraela le tzabet las de. Es decir, que todo el mundo entero no fue creado más que para acompañar a Sadi, a esta persona, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice así. Amar Rabbi Jelbo, Amar Rabuna. Dijo Rabbi Jelbo en nombre de Rabuna. Kol sheyodea bejavero, sheuragil itenlo shalom, yakdim. Yakdim lo shalom, perdón. Todo aquel que sabe que su compañero tiene el hábito de decir shalom, de saludarlo, debe anticiparse a saludarlo. ¿Para qué shalom feo? Es decir, que procura la paz y la persigue. Y Natán lo, ni Gazlan, y si la persona lo saludó y no le devolvió el saludo, entonces se llama que es un ladrón. Sheneemar, Beatem, Biartem, Hakerem, Gazal, Gezlat, Heani, Bebatejem. Dice el versículo, vosotros consumisteis el viñedo, lo robado al pobre está en vuestras casas. Dado que el pobre no tiene nada que se le puede robar, se deduce que el versículo no se refiere a un robo material, sino al robo del saludo. Por eso, quien no devuelve el saludo es llamado ladrón. Con esto concluimos el Daf Vav Amud Bet. Mañana, Bezrat Hashem, comenzaremos con el Daf Zain. Bien, el Daf Zain es también un poquito extenso. Y Bezrat Hashem, lo que vamos a hacer para el Shabbat es que vamos a estudiar Motzei Shabbat para que así también pueda grabar la clase y que todo el mundo pueda seguir de una manera fija y permanente. Muy bien, entonces Bezrat Hashem, nos vemos mañana. La clase de mañana vuelve a su horario normal, 9:30, después de la tefilá y del shiur de Rab aquí en el Bet Midrash Titeco en de Ranana. A las 9:30, Bezrat Hashem, comenzaremos nuestra clase de Daf Yomi de mañana. Un saludo a todos.